Si esta historia está tocando tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte este episodio con alguien que necesite recordar que Dios transforma procesos en propósito, y revisa la playlist completa de Historia de José para no perder ningún capítulo. Lo que estás a punto de escuchar revela cómo la sabiduría administrada en silencio puede sostener naciones enteras. El ascenso había sido repentino, pero la responsabilidad no lo era. José ya no caminaba como prisionero, ni como esclavo, ni siquiera como siervo doméstico. Caminaba como gobernador de Egipto. Las sandalias que pisaban el mármol del palacio eran las mismas que un día pisaron el polvo del desierto encadenado. La diferencia no estaba en el suelo que tocaban sus pies, sino en el peso que ahora reposaba sobre sus hombros. Egipto vivía días de prosperidad desbordante. El Nilo fluía con generosidad. Las tierras producían con intensidad casi sobrenatural. Los agricultores regresaban a sus hogares con cosechas tan abundantes que parecía imposible almacenarlas todas. Los mercados vibraban con actividad. El aroma del grano recién cosechado llenaba el aire. Pero mientras el pueblo celebraba, José calculaba. No gobernaba desde la emoción, sino desde la revelación que había recibido. Los sueños del faraón no eran simples imágenes inquietantes, eran advertencias celestiales. Y ahora comenzaban a cumplirse en su primera etapa. Reunió a administradores, escribas y supervisores. Les explicó el plan con precisión firme. Durante los años de abundancia se recogería la quinta parte de toda la producción, no como impuesto opresivo, sino como reserva estratégica. Se construirían ciudades almacén en puntos clave del reino. Nada se desperdiciaría. Algunos lo miraban con admiración, otros con reservas. Un hebreo administrando el corazón económico de Egipto era algo que todavía despertaba murmullos entre ciertos nobles. Pero el respaldo del faraón era claro y absoluto, y los resultados comenzaban a hablar por sí mismos. Las caravanas llegaban desde regiones lejanas trayendo tributos. Los campos producían tanto que el conteo se volvió innecesario. Los escribas intentaban registrar cada medida de grano, pero pronto comprendieron que la abundancia superaba cualquier cifra humana. Era como arena del mar. José recorría los almacenes personalmente, observaba cómo los trabajadores vertían el trigo en enormes depósitos, supervisaba la construcción de silos gigantescos que se levantaban como fortalezas de 1900 en provisión. No delegaba sin revisar, no firmaba sin entender. La administración se convirtió en su lenguaje cotidiano. En medio de la prosperidad, también su vida personal encontró estabilidad. Formó una familia. La risa de sus hijos comenzó a resonar en los patios internos de su casa. Cuando sostuvo al primero en brazos, comprendió que el dolor del pasado ya no gobernaba su identidad. Nombró a su hijo recordando que Dios lo había hecho olvidar la angustia que un día lo marcó. Más adelante, al ver el fruto multiplicarse en tierra extranjera, reconoció que incluso el lugar de la aflicción podía convertirse en tierra de bendición. Pero el recuerdo no desapareció, solo fue sanado. En algunas noches silenciosas, mientras el palacio dormía, José se acercaba a las terrazas altas y miraba el cielo estrellado sobre Egipto. Recordaba los sueños de su juventud, recordaba la túnica de colores, la mirada envidiosa de sus hermanos, el pozo oscuro, las cadenas, y entendía que cada etapa había sido entrenamiento. La administración de la abundancia no era solo una tarea política, era una misión espiritual. Si fallaba, miles sufrirían. Si acertaba, generaciones vivirían. Los años pasaban con rapidez, uno tras otro. Los ciclos de cosecha confirmaban la visión recibida. Egipto se fortalecía económicamente.
El orden implantado por José comenzaba a generar estabilidad que superaba las fronteras del reino. Sin embargo, la prosperidad puede adormecer. Algunos comerciantes comenzaron a preguntarse si realmente era necesario seguir almacenando tanto. Decían que el Nilo jamás dejaría de subir, que Egipto siempre había sido fértil, que la previsión era excesiva. José no discutía con orgullo, simplemente seguía administrando con convicción. Sabía que la abundancia era temporal, y entonces, casi imperceptiblemente, la tierra comenzó a cambiar. El Nilo no creció con la misma fuerza. Las lluvias disminuyeron. Los campos no respondieron igual que en años anteriores. Al principio fueron pequeñas señales, apenas notadas por los más atentos. Pero José las vio. El primer año de escasez llegó. No fue devastador al inicio, pero sí evidente. Las cosechas disminuyeron drásticamente. Los agricultores miraban al cielo con preocupación. Los mercados comenzaron a sentir la reducción en productos, y entonces se activó el plan. Los almacenes fueron abiertos con orden y disciplina. El grano comenzó a distribuirse de forma controlada. Egipto no entró en pánico porque había preparación. Mientras otras tierras comenzaban a experimentar escasez, Egipto tenía reservas sólidas. El pueblo empezó a entender. Lo que parecía exageración era salvación anticipada. José recorría las ciudades asegurándose de que la distribución fuera justa. No permitía corrupción ni favoritismo. Sabía que el hambre puede sacar lo peor del ser humano. Por eso estableció normas claras, supervisión constante y responsabilidad compartida. El faraón observaba con satisfacción. Había elegido correctamente. El hebreo no solo interpretó sueños, estaba sosteniendo un imperio, pero más allá de Egipto, la sequía se extendía. Regiones vecinas comenzaron a sufrir con intensidad. El ganado moría, los campos se secaban, los comerciantes hablaban de una tierra donde aún había alimento: Egipto. Caravanas empezaron a aproximarse desde distintas direcciones. Hombres con túnicas polvorientas llegaban buscando comprar grano. Egipto se convirtió en centro de provisión para el mundo conocido. José no se movía por orgullo ante esa posición, se movía por propósito. Sabía que el hambre no era solo fenómeno natural, era parte del cumplimiento del sueño. Algo mayor estaba siendo preparado. Mientras tanto, en una tierra distante, una familia comenzaba a sentir los efectos de la escasez. Los depósitos domésticos disminuían, el ganado enflaquecía. Un anciano patriarca observaba con preocupación la tierra reseca. Pero ese momento aún no había llegado a su clímax. En Egipto, el gobernador continuaba firme. La abundancia había sido almacenada. La escasez había comenzado, el orden estaba funcionando y sin saberlo, los caminos de su pasado comenzaban a moverse lentamente hacia su presente. La historia estaba avanzando hacia un encuentro inevitable, pero todavía no era el momento. El gobernador de Egipto seguía administrando con sabiduría y el destino seguía tejiendo hilos invisibles que pronto se cruzarían. El segundo año de escasez fue más severo que el primero. La tierra que antes había vibrado con fertilidad, ahora mostraba grietas profundas. El viento levantaba polvo donde antes había levantado aroma a cosecha. Los campesinos trabajaban más, pero recogían menos. El cielo parecía distante, silencioso. Egipto resistía, no por suerte, no por casualidad, sino por previsión. Los graneros construidos durante los años de abundancia comenzaron a vaciarse lentamente, pero con orden. Cada ciudad recibía su porción exacta, cada familia era registrada, cada distribución estaba supervisada. José no gobernaba desde un
trono distante, bajaba a los almacenes, observaba el flujo del grano. Escuchaba a los supervisores, revisaba cifras, ajustaba rutas. La administración no era un título para él, era una responsabilidad diaria. El pueblo comenzó a verlo no solo como gobernador, sino como protector. Algunos decían en los mercados que el hebreo había sido enviado por los dioses para preservar la nación. Otros reconocían que su sabiduría superaba la de muchos sabios egipcios. Pero José sabía la verdad. No era su inteligencia, era dirección divina. En las audiencias públicas, hombres de distintas regiones se presentaban ante él buscando provisión. Las caravanas llegaban más numerosas cada semana. El hambre ya no era un rumor lejano, era una realidad que golpeaba fronteras. Egipto se convirtió en el centro del mundo conocido. El faraón reafirmó públicamente su confianza en el gobernador. Declaró ante nobles y militares que nadie movería mano ni pie sin la autoridad delegada en José. Aquella proclamación selló definitivamente cualquier resistencia silenciosa que aún existiera entre los poderosos. Pero el desafío no era solo económico, era humano. El hambre despierta desesperación, y la desesperación puede generar conflicto. José implementó sistemas de intercambio. Cuando el dinero comenzó a escasear, estableció trueques organizados. No permitió caos, no permitió saqueos. Cada decisión era estratégica para preservar la estabilidad. Sin embargo, en la intimidad de sus pensamientos, algo comenzaba a inquietarlo. No era miedo, era memoria. En algunas noches, mientras revisaba informes bajo la luz de antorchas, recordaba la tierra de Canaán. Recordaba los campos donde había soñado siendo joven. Recordaba el rostro de su padre. Se preguntaba si la sequía también estaría alcanzando aquella región. No tenía noticias directas, no sabía cómo estaban, pero entendía que el hambre no respetaba fronteras. El tercer año de escasez golpeó con fuerza. Los campos egipcios produjeron casi nada. Las reservas comenzaron a ser el único sustento real. Las filas frente a los almacenes eran más largas, los rostros más tensos. José reforzó la disciplina, no permitió favoritismos, no permitió corrupción. Sabía que el sistema debía mantenerse firme para sobrevivir hasta el final del período anunciado. Algunos administradores comenzaron a inquietarse. Preguntaban cuánto tiempo más durarían las reservas. José no respondía con ansiedad, respondía con confianza calculada. Había almacenado lo suficiente. Pero más allá de Egipto, la situación era aún más crítica. Las caravanas extranjeras llegaban agotadas. Hombres que antes comerciaban especias y textiles ahora buscaban trigo. Naciones que habían confiado en su propia fertilidad ahora dependían del sistema egipcio. Y en cada encuentro con extranjeros, José miraba con atención. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que algo estaba por suceder. El sueño que había interpretado no hablaba solo de economía, hablaba de movimiento. Mientras tanto, en una tierra distante golpeada por la sequía, una familia enfrentaba decisiones difíciles. Los hijos mayores discutían sobre reservas cada vez más escasas. El patriarca, con el peso de los años sobre sus hombros, observaba en silencio. La escasez obliga a tomar decisiones que el orgullo pospone. Pero ese momento aún no había llegado a Egipto. En el palacio, José fue convocado por el faraón para evaluar la situación general. Los mapas extendidos sobre mesas de madera mostraban regiones afectadas. Los informes confirmaban que Egipto era la única potencia con reservas suficientes. El faraón reconoció que el sueño había sido más que advertencia. Había sido misericordia preventiva. José no buscaba reconocimiento. Su mirada era serena. Sabía que la parte más delicada aún no había llegado.
porque el hambre no solo prueba la economía, prueba el corazón humano. En los mercados comenzaron a escucharse historias de familias que viajaban cientos de kilómetros buscando alimento. Padres que vendían posesiones, hombres que dejaban su tierra temporalmente para sobrevivir. Egipto se convirtió en destino obligatorio. Y cada vez que una nueva caravana cruzaba las puertas, José sentía una leve tensión interna, como si el destino estuviera acercando piezas invisibles hacia él. En una ocasión, mientras observaba la distribución desde una plataforma elevada, vio a un grupo de hombres extranjeros esperando turno. No los conocía, no eran distintos a otros, pero algo en su interior se movió, sacudió la sensación y continuó con su labor. No era el momento, los años seguían avanzando. La escasez persistía, las reservas disminuían con disciplina controlada. El sistema funcionaba exactamente como había sido diseñado, y en medio de todo, el gobernador de Egipto permanecía firme. No se dejó endurecer por el poder, no se dejó dominar por el recuerdo, no se dejó distraer por la presión. Sabía que su historia no había terminado con la exaltación. La exaltación había sido apenas la plataforma. Algo más profundo estaba por ocurrir. El hambre estaba moviendo naciones, y cuando el hambre mueve naciones, también mueve destinos. José aún no sabía que el siguiente movimiento del destino no vendría desde palacios, sino desde caminos polvorientos. No vendría con trompetas, sino con necesidad. Pero se estaba acercando. La tierra de Canaán ya no podía sostenerse sola, y muy pronto, decisiones tomadas por necesidad llevarían a ciertos hombres a emprender un viaje hacia Egipto. Un viaje que cambiaría todo. El cuarto año de escasez no trajo alivio. La tierra seguía seca, el cielo implacable. Los campos egipcios apenas producían lo necesario para sostener pequeñas necesidades locales. Todo dependía de lo que había sido almacenado durante los años de abundancia. Y cada vez que un depósito era abierto, cada vez que una medida de grano era entregada, quedaba claro que la sabiduría aplicada en el pasado estaba sosteniendo el presente. José caminaba entre los almacenes con una serenidad firme. Sus vestiduras finas no lo alejaban del polvo. Supervisaba personalmente las entregas más grandes. Escuchaba quejas, resolvía disputas, corregía abusos. Sabía que en tiempos de crisis, la justicia debe ser más visible que nunca. Algunos administradores comenzaron a temer que las reservas no fueran suficientes si el hambre continuaba. Le preguntaban cuánto más duraría la escasez. José no respondía con especulación. Recordaba con claridad el sueño interpretado. 7 años. La mitad del tiempo ya había pasado y aún faltaban años difíciles. Egipto resistía, pero el mundo exterior estaba colapsando lentamente. Las rutas comerciales dejaron de transportar lujo y comenzaron a transportar necesidad. Las caravanas que llegaban mostraban signos más severos de desgaste, rostros hundidos, animales debilitados, miradas de urgencia. En los mercados, los egipcios comentaban que su nación era ahora el corazón que bombeaba vida hacia regiones enteras. Algunos hablaban con orgullo, otros con temor, porque cuando todos dependen de ti, también todos te observan. José entendía el equilibrio delicado entre misericordia y orden. No podía regalar sin control, no podía cerrar puertas sin compasión. Estableció normas firmes para extranjeros. La compra debía ser organizada. Los registros debían ser precisos. Nadie recibiría más de lo necesario. No era dureza, era preservación. Mientras tanto, en la intimidad de su casa, sus hijos crecían ajenos al peso político que su padre sostenía. Veces corrían por los patios del palacio riendo,
sin comprender que afuera el mundo luchaba por sobrevivir. José los observaba con ternura. Pensaba en su propia infancia, en los campos de Canaán, en los sueños que parecían imposibles. Había aprendido que el dolor no siempre es destrucción, a veces es construcción invisible. El quinto año de escasez llegó con mayor intensidad. Incluso algunos sectores de Egipto comenzaron a sentir presión interna. Las reservas seguían siendo suficientes, pero la tensión aumentaba. José convocó nuevamente a los supervisores, ajustó medidas, reorganizó depósitos, redistribuyó cargas para evitar concentración excesiva en ciertas ciudades. Su mente trabajaba con precisión. Cada decisión debía prolongar la estabilidad hasta el final del periodo anunciado. En una audiencia pública, un grupo de extranjeros se presentó solicitando provisión urgente para sus familias. El intérprete transmitió palabras de angustia. Sus tierras estaban completamente secas. No había alternativa. José los observó detenidamente. No eran distintos a otros, pero cada vez que miraba extranjeros provenientes del norte, una sensación difícil de describir recorría su interior. La tierra de Canaán estaba al norte. No sabía por qué esa idea regresaba con frecuencia. Tal vez era simple memoria, tal vez era intuición. En el palacio, el faraón reconocía abiertamente que sin el gobernador, Egipto habría caído en caos. Los nobles, que antes murmuraban, ahora guardaban respeto. La autoridad de José ya no era cuestionada, pero la verdadera prueba no era política, era personal, porque cuando el destino comienza a cerrar círculos, no lo hace con anuncios, lo hace con movimientos silenciosos. El sexto año de escasez trajo noticias más alarmantes desde regiones vecinas. Algunas tribus comenzaron a desplazarse completamente buscando sobrevivir. Las caravanas eran más numerosas, las filas más largas. José reforzó seguridad en los almacenes, no por temor, sino por orden. Sabía que la desesperación colectiva puede convertirse en tumulto. Sin embargo, el sistema seguía funcionando. Y mientras tanto, en una tierra lejana, el hambre había llegado a un punto crítico. El patriarca de aquella familia que años atrás había llorado por un hijo perdido, ahora enfrentaba la realidad de reservas agotadas. Sus hijos mayores discutían soluciones. Algunos mencionaban rumores sobre provisión en Egipto. El anciano sabía que la necesidad obliga a tomar decisiones que el orgullo evita. En Egipto, el séptimo año de escasez comenzaba a aproximarse. Era el último anunciado en el sueño. Las reservas, aunque reducidas, habían sido administradas con precisión. Egipto resistiría hasta el final. Una mañana, mientras José supervisaba informes de nuevas caravanas que estaban por llegar, sintió una impresión interna distinta a las anteriores. No sabía explicarla. No era temor, no era ansiedad, era expectativa. Como si algo que había estado suspendido en el tiempo estuviera por descender al escenario. Los guardias informaron que nuevos grupos provenientes del norte estaban llegando en número significativo. La sequía en esa región era severa. Necesitaban comprar grano urgentemente. José asintió con calma. Dio instrucciones claras para su registro y atención, pero cuando se quedó solo unos instantes, su mirada se perdió hacia el horizonte. El hambre había movido imperios. El hambre había sostenido naciones. Y ahora el hambre estaba moviendo caminos antiguos. Si esta historia está hablando a tu corazón, escribe "Dios cumple sus promesas" en los comentarios y comparte este episodio con alguien que esté atravesando una temporada de espera, porque lo que parece silencio puede ser preparación. En el próximo episodio veremos cómo el hambre alcanza de manera decisiva la tierra de Jacob
y cómo sus hijos emprenden el viaje hacia Egipto en busca de alimento, sin imaginar que el gobernador que administra la provisión es el mismo joven que un día dejaron atrás. Los caminos están por cruzarse, el destino está por revelarse, y cuando el pasado toque la puerta del presente, nada volverá a ser igual. La historia continúa.